Hola a todos y todas. Hoy nuevamente estamos en el ciclo de entrevistas a los directores y directoras del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades en el marco de los 30 años de la apertura de la carrera. Hoy estamos con el doctor Omar Murad. Hola Omar, gracias por estar con nosotros. Gracias Celina, encantado de estar acá. Bueno, el doctor Omar Murad es profesor en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ha obtenido varias becas de investigación, estudiante avanzado por la Universidad de Mar del Plata, doctoral, postdoctoral de CONICET. Es profesor adjunto en la Cátedra de Filosofía de la Historia y profesor asociado en Introducción a la Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es director del Grupo de Investigación en Filosofía de la Historia, Epistemología y Semiótica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata. Ha publicado varios trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre filosofía de la historia y teoría histórica. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Filosofía, cargo que ocupa desde el año 2021. Bueno, Omar, la primera pregunta es, ¿cómo llegás a la carrera de filosofía? ¿Cómo elegís a la filosofía como profesión? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que creo que es el resultado de la experiencia de transitar la universidad pública, con uno de los aspectos que a mí siempre me parecen más relevantes de este fenómeno tan argentino que es la universidad pública en nuestro país. Porque, para ser honesto, yo había leído filosofía por mi cuenta en la secundaria, que no fui un alumno muy aplicado, entonces la verdad es que no prestaba mucha atención a las materias, pero leía mucho porque me gustaba leer. Le había leído filosofía, pero me anoté en psicología y en ese entonces el ingreso a la universidad, por lo menos en psicología, era con un examen, había que dar 2 módulos, cosa que hice, me preparé por mi cuenta. Sí. Pero cuando entré al complejo y estudié los módulos y eso, me acordé de que me había gustado lo que había leído de filosofía, entonces pregunté... ¿Qué habías leído, te acordás? Sí, había leído, bueno, leí Borges, a través de Borges, leí Berkeley, leí un manual de Morente, había leído algo de Hume. Todo muy diverso. Sí, claro, creo que había leído Platón, en fin. Había como leído cosas bastante variadas y no digo que las había entendido, las había leído. Y entonces, como en humanidades no había ningún requisito salvo anotarse, bueno, en el peor escenario, si salgo mal de los exámenes, entro en filosofía. Pero como ingresé a psicología, empecé a cursar psicología y me anoté en 1 o 2 materias de filosofía por las dudas. En mi experiencia, era insoportable psicología, porque en general me daba la impresión a mí de que se confundía el hecho de estudiar una carrera con necesitar un tratamiento psicológico, sí. Y las dos cosas me resultaban un poco incómodas. Y en filosofía, el cursado, que yo lo hacía en simultáneo, yo vivía en Miramar, era completamente libre, era más relajado y me sentía más cómodo. Así que quise el primer cuatrimestre, metí algunas materias de psico y directamente seguí cursando filosofía. En el mismo año hiciste el cambio. ¿Por qué digo que es parte de la experiencia de la universidad pública? Porque la universidad pública en Argentina nos da la posibilidad de probar para ver qué nos gusta. Es decir, uno no puede saber de antemano qué le gusta o qué no le gusta si no lo experimenta. Claro. Además es bastante joven uno cuando ingresa a la universidad. En general, hay de todo, pero lo que quiero decir es que cuando uno paga por la matrícula, la inscripción, el derecho de examen y demás, en realidad estás contando las horas para aprobar la materia, te guste o no te guste, que ya la pagaste, digamos. Sí, no ocurre lo mismo acá. Uno puede equivocarse un año, perdés un poco de tiempo, cuando mucho, que tampoco es pérdida,
porque uno dice, bueno, pensé que era esto, no es esto, es aquello. Sobre todo si es algo que se va a dedicar uno toda la vida. Va, Claro, igual en líneas ese momento generales. yo no lo pensaba así, simplemente me resultaba más cómodo. Y entonces fue un poco como un lugar en el que me encontré, digamos, dentro de este espacio grande y amplio que es el complejo Manuel, claro, el complejo Manuel Belgrano, me sentí más cómodo acá. ¿Pero vos te anotaste en el profesorado o en la licenciatura? En el profesorado y en la licenciatura. ¿Y la docencia también la fuiste descubriendo con el tiempo o tenías como una idea de ejercerla? Mirá, mi mamá, si bien no es docente, ella es fonoaudióloga y trabajó más de 20 años en gabinetes y fue directivo, fue vicedirector y directora de escuelas especiales. De hecho, cuando yo era muy chico, iba al jardín, mi mamá ya había empezado a trabajar en escuelas especiales y iba a Otamendi, y como no podía dejar con nadie, me llevaba a mí y a mi hermano, y entonces yo jugaba con los chicos de la escuela especial, que en ese entonces las escuelas especiales, por lo menos en los lugares chiquitos, tenían chicos que por ahí no tenían problemas cognitivos, pero sí problemas motores, entonces no podían caminar, eran paralíticos cerebrales, les faltaban un bracito, cosas semejantes. Entonces, para mí era muy natural, cuando era chico, que la gente sea sumamente diversa, y yo jugaba al fútbol con chicos que no tenían brazos, por ejemplo. Claro. Entonces, esa experiencia, a mí después cuando fui a la escuela, en primer grado, me llamaba la atención que todos sean iguales. Iguales. Claro, porque había estado varios años, yo comía en la escuela con los chicos y jugaba y bueno, nada. Con la diversidad. Sí, además diversidad de edad, diversidad en todos los sentidos posibles, ¿no? Y una vez ya dentro de lo que es la facultad, o sea, vos terminás el profesorado y ya empezás con una carrera docente. Claro, entonces, para ir al punto de la docencia, en realidad yo no pensaba dar clases, pero yo estaba familiarizado con las cuestiones de la docencia, al menos en términos de lo administrativo, en términos de el rol, digamos, de enseñar, del rol de estar frente a clases, sobre todo escuchando a mi mamá y el día a día y ese tipo de cosas. Pero no me imaginaba yo como profesor, eso me parece que es muy difícil hacer. Y creo que en general eso viene una vez que uno se recibe. No sé, seguramente estará quien dice yo voy a ser profesor, se va a tener profesorado y bueno, eventualmente es profesor. Claro. Pero no sé si eso ocurre tanto en la universidad. Eso es más bien algo que pasa en los terciarios, por ahí. Que eligen directamente la docencia. Claro. ¿Sí? Y en la actualidad, ¿en qué materias estás a cargo en la carrera? Bueno, yo hace años que estoy en filosofía de la historia, que es mi especialidad, y hace un par de años estoy también en introducción a la filosofía, a cargo de introducción a la filosofía. Esa sería una materia transversal para todas las carreras, ¿no? Filosofía de la historia es el área de mi especialidad y yo sobre esa área de expertise hice mis posgrados y mi formación. Filosofía de la historia, ¿nos puedes contar de qué se trata la materia? Sí, claro. En realidad, filosofía de la historia es una subdisciplina filosófica, en el sentido de que forma parte del gran área de reflexión sociohistórica, ¿no? O práctica, de filosofía práctica. Y en ese sentido, intersecta como la reflexión filosófica sobre la historia intersecta tres campos que son para mí muy interesantes y muy amplios. Por un lado, la epistemología en las ciencias sociales, por el otro, la reflexión sobre la poética, digamos, estética me parece reductivo, una especie de teoría del arte, ¿no? Respecto de la composición de los relatos, y por el otro, una dimensión ético-política, es decir... De esos mismos relatos. Claro, porque la manera en que se elabora
un relato sobre los acontecimientos históricos, y un relato acá en un sentido sustantivo. No hay manera de acceder a una comprensión de las acciones y los eventos concatenados en el tiempo, sino es a través de un relato. Ese relato tiene un estatus epistemológico en el caso de la historia, y lo mismo ocurre en otras ciencias sociales, pero no nos vamos a meter en eso. Perdón, sí. Porque ahí estamos, teoría del arte, epistemología, y ese horizonte que diseña ese relato con esa base epistemológica, lo que hace posible es tomar decisiones respecto de la acción, tanto en términos políticos como en términos éticos. Claro. Entonces, la filosofía de la historia intersecta esas tres áreas, y eso para mí la hace extremadamente interesante y rica. Sí. Uno puede encontrar currículas de filosofía de la historia que son de corte más bien político, otros de corte netamente epistemológico, otros más bien que solo toman la parte narrativa. A mí me parece que es interesante articular esas tres dimensiones. Claro, la articulación, exactamente. Por otro lado, leyendo tu currículum veo que te has dedicado mucho a lo que tiene que ver con la ficción y el cine, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál sería la relación con la filosofía? Teniendo en cuenta que en la carrera hay un seminario que hace alguna alusión al cine. Bueno, yo dicto un seminario, claro, un seminario de filosofía del cine. Esa es una pregunta excelente también. En mi tesis de maestría, yo analicé como caso testigo de la narrativa, las narrativas audiovisuales de documentales de los hijos desaparecidos, en fin. Y ahí descubrí algo que me fascinó y que fui siguiendo y que fui profundizando con el tiempo, que desde el punto de vista que yo estoy asumiendo, que podríamos llamarlo narrativismo, teoría narrativa, es un mecanismo, si se quiere, antropológico, una manera de utilizar el lenguaje, los sistemas de signos, justamente para enlazar acciones y eventos, es decir, para relacionarlos y dar cuenta de lo que llamamos temporalidad. Ahora, con el lenguaje verbal lo hacemos de cierta manera, con el lenguaje escrito lo hacemos de una manera similar, pero con características específicas. Con el lenguaje audiovisual ocurre lo mismo. No hay una sustitución uno a uno. No es lo mismo cuando hablamos y narramos oral, narración escrita o narración audiovisual. Pero hay ciertos mecanismos que son comunes y ciertas diferencias. En ese sentido, desde el punto de vista narrativo, empecé a explorar cómo trabaja el audiovisual, y hay algunos problemas que filosóficamente hablando son recurrentes. Por ejemplo, el problema de la representación. Claro. O por ejemplo, el problema del lenguaje. ¿Podemos considerar lo audiovisual un lenguaje? Y si es un lenguaje, ¿en qué sentido es un lenguaje? ¿Es narrativo? Y si es narrativo, ¿cuáles son las características específicas del lenguaje audiovisual narrativo? ¿Representa? Y si no representa, ¿qué otra cosa hace? Bueno, reemergen un conjunto de problemas que ya están presentes en otro, por ejemplo, en la historia, que era mi punto de partida, claro. Pero creo que se enriquecen cuando asumimos algunas hipótesis. Hay una que a mí me parece muy importante. Hay quien dice que tal vez la cultura capitalista, entendiendo por capitalismo lo que surge desde el siglo XVIII en adelante, uh-huh. digamos, o final sí. Desde el siglo XIX en adelante o finales del XVIII, que tal vez nunca fue una cultura escrita. Es como medio una ilusión, porque los grandes escritores... Fueron antes. No, Balzac, los grandes escritores realistas, ¿no? Flaubert, Balzac, etc., Stendhal, del siglo XIX, eran grandes escritores y demás para una comunidad de lectores que era muy reducida porque eran casi todos analfabetos. Claro. Entonces, la verdad es que es una cultura ágrafa en términos generales, la del capitalismo. Pero esto viene a subsanarse en el siglo XX con el desarrollo del cine. Más que una cultura más que una cultura de la lectura y la escritura, es una cultura de la imagen. Del visionado, de la imagen. Entonces, es muy interesante pensar cómo nosotros usamos dispositivos
técnicos digitales, ¿no? Celulares y demás, TikTok, y pensamos, wow, esto es propio de nuestra época. Pero los elementos básicos, poéticos, constitutivos de esos videos y demás, son los mismos que se crearon a principios del siglo XX cuando el cine fue surgiendo. Claro. Y eso hace que nuestros bisabuelos o tatarabuelos, digamos, los hombres y mujeres que vivían a principios del siglo XX y los niños jovencitos de ahora tengan algo en común, en vez de una diferencia, algo en común, que es la cultura audiovisual. Claro. Antes de eso, un hombre que hay relatos, ¿no? Ir al cine y un campesino veía un primer plano y se horrorizaba y salía corriendo a los gritos del cine porque veía una persona decapitada. Claro. Eso es no entender la codificación del lenguaje audiovisual. Eso no nos pasa a nosotros, lo entendemos todos. Bueno, entonces ahí tenemos un ingreso privilegiado a la cultura. Y un ingreso privilegiado que se puede pensar en términos técnicos, es decir, se puede pensar en términos del lenguaje, de codificación, de utilización de recursos, lo que genera a su vez una serie de problemas. Por ejemplo, el de la representación. ¿Representación de qué? De lo real. O, por ejemplo, una cuestión más pragmática, porque la representación en realidad es un pseudo problema. ¿Qué hacemos? Porque el lenguaje es algo que hacemos, es una actividad. Bueno, ¿qué hacemos con los enunciados, etcétera? Bueno, ¿y qué hacemos con los signos audiovisuales? Más que algo que represente otra cosa, el cine es algo que hace cosas, produce cosas. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que tenemos una cantidad de trabajo enorme y una cantidad de problemas filosóficos que se pueden abordar. Exacto, exacto. Y la filosofía del cine, propiamente dicho, es una disciplina reciente, porque de hecho, el cine es una tecnología o un arte no muy antiguo, Claro. No tiene más de 150 años, siendo muy generoso, menos en realidad. 130 como máximo. Al mismo tiempo, la reflexión sobre el cine es todavía más la reflexión técnica, en principio hecha por los mismos realizadores, es todavía más reciente. Sí. Y la especialización de esa reflexión tiene menos tiempo. La filosofía del cine, propiamente dicho, surge aproximadamente a mediados de la segunda mitad del siglo XX. No, y además es como tiene la característica que tienen a lo mejor otras disciplinas o otras subdisciplinas o lo que sea, la especificidad de lo reciente, que también está la dificultad de alejarse de lo que sería el objeto de estudio. Hay algo que a mí me inquieta un poco respecto de las agendas de investigación filosófica, porque a mí me gusta contarles a los estudiantes y las estudiantes con los que nosotros trabajamos en el grupo de investigación una anécdota. Hay un librito chiquito de Schopenhauer, que es una especie de historia de la filosofía, al estilo Schopenhauer, le pega a todos. A todos, empezando por supuesto por Platón y Sócrates, etc. A Platón lo quiere en realidad. Y en el prólogo dice que él detesta a los profesores de filosofía de su época. Pensemos que esto lo escribe en 1830 más o menos. Porque en lugar de proponerle a sus estudiantes que lean filosofía y que se esfuercen en leer las fuentes, les dan lo que ellos entienden de la filosofía o los textos que escriben ellos de filosofía. Entonces hace la siguiente observación. Eso es como si te invitara a comer y te sirvieran en el plato la comida masticada claro. Y te obligara a comer lo que yo mastiqué. Claro. La imagen es horrorosa. Pero es muy común en educación eso. Es muy común en todo. Y él dice otra cosa, que también odia esas agendas de investigación que se renuevan cada 5 años. Mirá. Porque la filosofía no es una moda. No. Y tiene una tradición de más de 2000 años. Claro. Entonces no hay que ser impaciente. No hay que ser impaciente, porque estamos haciendo filosofía. Claro. No trajes o sombreros. Exactamente, lo que es la reflexión. Y en ese sentido, perdón, porque este es el punto, hay una cantidad de problemas filosóficos respecto del lenguaje, la semiótica, los sistemas de signos. Dentro de lo que yo entiendo se situaría una perspectiva de filosofía del cine que
por algún motivo la filosofía está muy apurada en abandonarlos. Ahora estamos en el giro X, en el giro sobre tal cosa, siempre abandonando el lenguaje. Pero la verdad es que todavía nos falta un montón de elementos que tenemos que recuperar de los problemas que no resolvimos allí. No sé si se pueden resolver, pero ni siquiera exploramos del todo en todas sus extensiones y demás. Entonces, me parece que hay una agenda interesante de investigación que coordina filosofía de la historia, filosofía del cine, representación y demás, que tiene que ver con el lenguaje y con la ficción, con las teorías de la ficción, que es básicamente un problema muy elemental. El lenguaje ordinario, es decir, el lenguaje vulgar, reconoce que una ficción es algo no real, sí, y lo real es lo real, lo que existe, lo tangible. Buenísimo, pero la misma distinción es el punto de partida del lenguaje filosófico. claro. Bueno, entonces, pero si el lenguaje ordinario, digamos, no crítico, y el crítico comparten la misma distinción, lo que nos está indicando eso es que hay algún elemento no crítico en las asunciones críticas. ¿Cuál es el punto? Es bastante fácil determinar que hay elementos poéticos, ficcionales, digámoslo así, presentes en una novela, en una historia de Marvel, o en un documental sobre cualquier hecho histórico, o en un libro de historia. Y si eso es cierto, entonces ya no podemos distinguir con tanta claridad que una ficción es algo no real y que lo real es lo real. Entonces está subproblematizada la distinción, y eso desde Platón en adelante. Entonces ahí hay una cantidad de trabajo enorme que sencillamente nos remonta a toda la tradición para repensar un problema. Ficción, realidad. No se trata de la tensión entre los dos términos, sino de ver dónde está la barra que los separa. Vamos a problematizar la barra, digamos. Y realmente veo que sos un apasionado de esto a lo que te dedicas. Lamento pasarte a otra área. Bueno, claro, era lo que más me interesaba. ¿Hay más? Lamento pasarte a otra área que tiene que ver con la gestión. Ajá, ¿sí? sí. O sea, también soy un apasionado de la gestión. ¿cómo llegás al cargo de director del departamento? ¿Cómo llego? Bueno, técnicamente hablando, por una propuesta de los colegas que fueron elegidos como representantes del Consejo Departamental. Se elevan dos propuestas y el órgano que decide es el Consejo Académico, que finalmente por unanimidad elige la propuesta de mi candidatura sobre la otra, y eso en términos técnicos es lo que me hace acceder al cargo de director. ¿Te llamó la atención que seas elegido? ¿O lo esperabas? La verdad es que era un momento en el que nadie quería postularse para, ni siquiera yo, para ser honesto, para el cargo, porque era un momento en el Departamento de Filosofía de mucha tensión interna y de mucho desmanejo institucional. Es decir, el Departamento de Filosofía... hay una metáfora de Wittgenstein que comparte con... ¿cómo se llama? Este que escribió el libro de la selva, el escritor argentino. Ahora no me acuerdo, pero... Que es una... Si tenemos una máquina y hay una polea... Hernández no. Ya me va a salir. Si hay una máquina, ¿no? Un conjunto de poleas y mecanismos. Si tenemos un engranaje, una polea, que gira sola y no mueve nada de la máquina, forma parte de la máquina. Claro. Bueno, eso era el departamento de filosofía. ¿Sí? Era una polea que giraba loca. Digamos, estamos en Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades, un conjunto de departamentos y está el departamento de filosofía. Que además es post-pandemia también. Sí, post-pandemia. Pero eso no cambia, porque antes la pandemia era igual, básicamente. O sea, 2 años antes de la pandemia era igual, la pandemia fue una continuación, profundizó el desarreglo. Entonces, en términos de gestión era un desafío, no solamente en términos políticos, sino en términos de gestión. Había que reintroducir a un mecanismo institucional algo que parecía que adrede estaba funcionando de manera completamente
descolocada. Por ejemplo, tomando decisiones cuando el Consejo Asesor Departamental no toma decisiones, sino hace sugerencias, por así decir, y un conjunto de sinsentidos enorme que complejizaba mucho la tarea de gestión. Porque, y eso es muy importante, no es algo que inventemos nosotros, las instituciones son mecanismos reglados, eso es una institución, entonces uno no puede tomar una parte de una institución y pretender que es alguna otra cosa por fuera de la institución, porque lo que hace, si uno opera de esa manera, no deja ni que funcione la institución, ni tampoco esa parte que coopta de la institución la hace funcionar, porque efectivamente no tiene una existencia autónoma por fuera de los mecanismos institucionales. Obviamente, fue como poner en sintonía con el resto de la máquina, de los engranajes, exacto, siguiendo la metáfora que mencionás, al Departamento de Filosofía. Obviamente, no, hago la pregunta para que la comunidad conozca cuál es la situación en la que vos asumís el cargo de director, proceso en el cual te acompañamos. Sí, claro. en este momento, desde antes y en este momento. ¿Qué expectativas tenés sobre la carrera? Ahora más, o sea, quienes transitamos la facultad conocemos cómo se fue alineando y poniendo en orden la carrera y el departamento. ¿Y ahora qué expectativas tenés? Yo creo que la carrera, por diversos motivos, no solo, por un lado, el departamento se acomodó y se acopló a una gestión de humanidades que logró articular todos los departamentos. El departamento de filosofía tal vez era el ejemplo más notorio de un mecanismo institucional bastante anárquico en el que parecía que los departamentos competían entre sí y que todos finalmente disputaban contra la hegemonía de humanidades, como si fueran no elementos coordinados de una totalidad, sino un campo de disputa. Creo que la gestión de humanidades actual logró articular todo como una facultad. Dentro de eso el Departamento de Filosofía se acopla a esa gestión. Y eso permitió que una serie de elementos que se habían incorporado ya no en esta gestión, sino en gestiones precedentes, mostraran su valor específicamente dentro de la carrera de filosofía. ¿A qué me refiero? En estos últimos 10 años, digamos, hubo una renovación generacional no solamente muy interesante, sino necesaria dentro de la planta docente de filosofía. Claro. En buena parte de los recursos docentes son formados parcialmente, al menos en el grado, en nuestra carrera. Entonces, la renovación de recursos formados como investigadores y como docentes proviene de la misma carrera. Eso genera algo que durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, era un déficit, que pocos profesores daban todas las materias. Entonces, lo que pasaba es que se repetían profesores en materias y uno no puede, y eso es la lógica de la especialización en todas las áreas de conocimiento. Si uno es especialista en un área, no puede ser especialista en todas. Exacto. Un profesor que da 5 materias, que no sé, existen, solo en un mundo muy poco exigente se puede pensar que alguien puede ser especialista en 5 áreas distintas. Sí, se puede esperar a lo mejor cuando empieza, pero luego por el mismo tiempo la especificidad misma. Porque la especialización es justamente, la lógica de la especialización es que eso no ocurra. Claro. Es ridículo, es contradictorio sostener, soy especialista en 5 áreas, bueno, entonces no sos especialista. Ese es el punto. Entonces, lo que ocurrió es que con estos recursos humanos especializados fueron ocupando sus áreas de expertise. Claro. Y hoy me parece que tenemos en la carrera prácticamente ocupadas todas las materias con recursos formadísimos en cada área. Eso no había ocurrido en los 30 años precedentes, no se había desarrollado. Tal vez no por falta de recursos en una parte de este tiempo, sino por falta de gestión, porque las condiciones políticas para que eso ocurra
no se habían dado. Si no me equivoco, una materia en particular que tengo en mente donde esto estaría faltando. Pero en el resto de las materias, y sobre todo las materias más importantes... Sí, hay especialistas. Hay especialistas. ¿Qué quiere decir que haya especialistas? Por lo menos tener un título y... Que haya un especialista quiere decir que tiene una red de contactos, una expertise que implica también un reconocimiento con la comunidad de investigadores que hacen eso, que es capaz de dirigir un proyecto o grupo de investigación y de formar recursos. En esa área. En esa área. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, formalmente hablando, no había ningún grupo, había un solo grupo de filosofía, que era el de filosofía antigua, y luego no había grupos constituidos formalmente en filosofía. Había un grupo de ciencias sociales que era común a otras carreras. Claro. Y luego había personas que formaban gente en filosofía, pero no tenían institucionalizados sus grupos. Dependían de otras instituciones externas a la facultad. Entonces, formalmente hablando, prácticamente no había grupos en donde radicar proyectos ni realizar investigaciones. Hoy, formando recursos humanos, estudiantes... o con la creación de algún instituto específico de... No, ni hablar. Pero hoy el estudiante interesado en filosofía, dentro de la carrera, forma al mismo tiempo parte de varios proyectos. Y a mí me parece muy sano eso. Existe esa posibilidad, ni siquiera se preguntan por qué esto está y lo usan. Claro. Pero no se dan cuenta de la riqueza del instrumento, porque ¿cómo puede saber uno si le interesa ética o estética, o filosofía de la historia, o filosofía política, o lógica, si no existen espacios en donde empezar a formarse? Claro. Uno no lo puede saber de antemano. No. Bueno, eso no ocurría cuando en los primeros 10 años del siglo XXI en la carrera. Ahora ocurre. Y eso no es algo que sea producido por esta gestión en particular, sino que es un desarrollo natural de la carrera, y lo que sí me parece que tiene que ver con la gestión es promover los mecanismos para que esto ocurra, ¿sí? Pero el logro de todo esto es de los docentes, de quienes se formaron, de CONICET, porque la mayoría de estos recursos humanos fueron formados por CONICET, ¿no? Cosa que hoy todo esto está puesto en entredicho. La educación pública, CONICET, la investigación, y vale la pena decirlo, es importante. Y en ese sentido, y para cerrar, ¿qué te parece que sería el aporte de la filosofía en los tiempos que corren? La filosofía siempre tuvo un estatus, me parece a mí, complejo respecto de la sociedad y del conocimiento. No es una generalización respecto de la filosofía. Siempre tiene un sesgo espantoso y es un poco hablar en el aire. Pero creo que uno puede tomar al menos un rasgo que está presente, si se quiere, en el modelo que nos lega el inventor de este juego, que es la filosofía, es Platón, con Sócrates. Hay un cierto inconformismo en la filosofía. Un inconformismo que es específicamente respecto del creer saber, de una cierta mediocridad que se levanta como un estandarte de sentirse satisfecho con las opiniones heredadas, con los prejuicios, con un conjunto de nociones que parece ser que por algún motivo no se pueden disputar, no se pueden poner en duda, no se pueden someter a crítica. En general, este juego de someter a crítica lo que los demás no están dispuestos a criticar suele ser un riesgo enorme para el que lo hace, en ocasiones cuesta la vida. En nuestro contexto, un problema obvio ya no es la disponibilidad de la información. Estamos sobreinformados o saturados de, digamos, con muchas comillas, información. Se dicen muchas cosas sobre muchas cosas. Y hay una especie de sentido común donde cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier lado sobre cualquier tema.
Claro. Entonces, tomando este ejemplo socrático de someter a escrutinio las creencias, pero dando incluso un paso más atrás, ¿de dónde surge la necesidad de someter a escrutinio lo que uno cree saber? De un límite, de reconocer lo que uno no sabe. Entonces, fíjate que una de las máximas socráticas. Claro, pero fíjate qué importante si tomáramos este pequeño ejemplo. Che, mija, la verdad que yo sobre esto no puedo decir nada, pues no sé. ¿Por qué no dejo que hable alguien que sabe y escucho? Que todos hablemos al mismo tiempo no es exactamente comunicarnos. La comunicación también exige tomarse el tiempo para escuchar lo que dice el otro, a ver qué dice. Eso es muy importante y con esto voy a cerrar la entrevista, porque muchos han marcado la parte crítica de la reflexión, pero vos marcás la parte de la escucha. Y me parece que es un buen elemento a tener en cuenta que sos el que lo ha destacado, que es esto de también que la filosofía también nos tiene que enseñar a escuchar. Bueno, te agradezco muchísimo y gracias por formar parte de este ciclo. Gracias a vos, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.